Domingo 30 de junio del año 2024. El misionero fracasado. ¿En algún momento te has sentido así? Como que si todos tus esfuerzos por alcanzar a otras personas son fracasos, o en la vida has hecho tantas cosas que de repente dices, ¿y qué puedo hacer más? Soy un fracasado. Y las personas te lo dicen. En el libro de Hechos capítulo 12, verso 12, encontramos cómo el libro de Hechos presenta a Marcos. Vamos a leer Hechos capítulo 12, verso 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Parece verosímil que Juan Marcos, el más probable autor del Evangelio de Marcos, era un hombre joven cuando ocurrieron los hechos registrados en Hechos capítulo 12. Tal vez a mediados de la década del año 40 del primer siglo, se lo presenta en el versículo 12 como el hijo de una mujer llamada María. Evidentemente, ella era adinerada y simpatizante de la iglesia, y fue anfitriona de la famosa reunión de oración. Celebraba en su hogar y bueno, ella celebraba estas reuniones de la iglesia ahí en su casa, que esto se registra en Hechos capítulo 12. Tanto la historia de la huida de Pedro de la prisión y de los hechos que le siguieron, como de lo subsiguiente, que fue la muerte de Herodes, están repletos de contrastes asombrosos y aún jocosos entre Pedro y el rey. Pues, Juan Marcos en realidad no juega ningún papel en la historia, pero la presentación que se hace de él en este punto es de la preparación para su posterior conexión con Pablo y Bernabé. ¿Cómo se vinculó Juan Marcos con Saulo y Bernabé? ¿Cuál fue su resultado? Hechos, capítulo 13, versos del 1 al 5, nos da una vislumbre mucho más grande. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Ahora vamos a leer el verso 13 de Hechos capítulo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Hechos capítulo 13 describe el primer viaje misionero de Saulo y Bernabé a comienzos del año 46 después de Cristo, esto de una manera aproximada. Juan Marcos no es mencionado hasta el versículo 5 y su rol es simplemente el de un ayudante o servidor. No se hace ninguna otra referencia al joven hasta el versículo 13, donde el breve reporte señala que volvió a Jerusalén. No se da ninguna razón para su partida y la ausencia de cualquier descripción acerca de sus sentimientos, de sus emociones, de lo que él probablemente pensaba, deja librado a la imaginación que pudo haber motivado su abandono del esfuerzo misionero, a que estaba sin duda lleno de peligros y desafíos. Elena de White indica que en el libro de Hechos de los Apóstoles, en la página 127, Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse del todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. En resumen, las cosas simplemente se tornaron demasiado duras para él.
y quiso irse. ¿Quién no sabe por experiencia lo que significa retroceder ante algo o incluso fracasar rotunda estrepitosamente? Sobre todo en cuestiones espirituales o que tienen que ver con la senda cristiana. ¿Qué aprendiste de esa experiencia que ahora dejarías de hacer para obtener una mejor experiencia? ¿O qué harías ahora que ya tienes ese